Los cultivos modificados genéticamente o cultivos transgénicos son aquellos a los que se les ha introducido nuevas características partiendo de células vegetales, agregando un nuevo gen. Hablamos con Paul Chavarriaga, biólogo con 2 maestrías y un doctorado en botánica y biotecnología, sobre el método y sus beneficios, y esto nos contó. ¿Sí? Ese nuevo gen puede ser uno que le confiera la característica de tener resistencia a un insecto, o le confiera la característica de ser tolerante a un herbicida, o le confiera un aumento, por ejemplo, en la cantidad de provitamina A, etcétera. Hay muchas características que se pueden, digamos, modificar, introducir en las plantas por transgénesis. Eso, en síntesis, es un transgénico. Perfecto. ¿Cómo se llega a ellos, Paul? ¿Cómo se llega? Y digamos, ¿en qué tipo de cultivo se puede hacer esa transgénesis? Bueno, hoy en día se hace en la mayoría de los cultivos grandes, mayores, importantes en el mundo: maíz, soya, algodón, cacao, hasta café de pronto, bueno, muchos, girasoles, etcétera. Entonces, prácticamente cualquier cultivo, hasta caña de azúcar, otros, es susceptible de ser modificado genéticamente. Bueno, tienes que tener varios componentes. El componente celular, que es el de las plantas mismas. Tienes que tener un sistema que se llama un sistema de cultivos celulares, y es un sistema que es de laboratorio y se trabaja en laboratorio. Se llama un sistema in vitro porque es de laboratorio, se trabaja pues con frasquitos, etcétera. Y allí en ese cultivo tienes que tener la capacidad de tener un vector que es un organismo que es capaz de introducir información genética nueva a la célula, y a partir de esa célula, entonces tú generas toda una nueva planta que contiene nueva información que adquirió, ¿sí? Ese organismo se llama, casi siempre se ha utilizado un organismo de origen natural, se llama Agrobacterium. Es una bacteria que convive en la naturaleza con las plantas. Entre las características que se aportan a los cultivos con la transgénesis están tolerancia a herbicidas, sequías e inundaciones, resistencia a virus y ciertos insectos dañinos. Los que yo he conocido y estudiado un poco más han sido los que son comerciales hoy en Colombia. Por ejemplo, los maíces con resistencia a ciertos lepidópteros, a los gusanos pasadores de la mazorca se llaman, así se conocen. Y esos han demostrado en la mayoría de los casos que hay un beneficio en el ahorro final, ¿sí?, de lo que tienes tú que gastar en términos de aplicaciones. Para el algodón es igual. Y al final el beneficio está en que no solo ahorras económicamente, porque no tienes que hacer tantas aplicaciones. Por ejemplo, por decir una cosa, en un cultivo convencional tendrías que hacer 5 o 6 aplicaciones para controlar una plaga. Eso es dinero. Todo eso redunda finalmente en protección al medio ambiente y en dejar de estar, por ejemplo, contaminando aguas. En estos cultivos el fruto puede tener una maduración retardada, haciendo que su sabor y olor se conserven por más tiempo. También se puede obtener una mejora nutricional, reduciendo el contenido de alérgenos y toxinas, optimizando el sabor y la textura. Esos productos, digamos, si el agricultor implementa esa transgénesis y logra obtener el producto final con esas características, ¿tienen un valor agregado en el mercado ese producto final? Claro, definitivamente sí. Ponte tú a pensar un arroz que sea más rico en nutrientes, por ejemplo, en vitamina A, ¿sí? Ese es un buen ejemplo que ya existe. Se llama dorado porque el color que le da esa característica lo convierte en un arroz amarillo intenso, muy bonito, que es casi dorado. Eso se desarrolló en laboratorios en Europa, y el valor agregado que tendrá al final es que no solamente es más nutritivo, sino también más atractivo, y seguramente tendrá un mejor precio. Implementar cultivos transgénicos le representa al agricultor un uso racional de insumos químicos, disminución de pérdidas en la cosecha y siembras más resistentes frente al panorama del cambio climático.